Las vesículas encefálicas primarias son el conjunto de dilataciones formadas en el tubo neural durante la cuarta semana del desarrollo embrionario. Estas son el romboencéfalo, el cerebro posterior, el mesencéfalo, el cerebro medio y el prosencéfalo, el cerebro anterior. Aquí encontramos la cavidad y la pared. De caudal a craneal se le denomina así. Hacia la quinta semana de desarrollo ya quedarán divididas las 5 vesículas y a estas se le llamarán las vesículas secundarias, que son el telencéfalo y el diencéfalo, que se dividió en el prosencéfalo. El mesencéfalo no se dividió, se pasó igual mesencéfalo, y el romboencéfalo al metencéfalo y el melencéfalo, y acá está la médula espinal. Placa basal, placa alar, placa del techo y placa del piso. La placa basal se forma de los engrosamientos ventrales que contienen células de las astas motoras ventrales. Estas forman las áreas motoras de la médula espinal. Las placas alares forman las áreas sensitivas. La placa del techo y la placa del suelo son la parte dorsal y ventral de la línea media del tubo neural, que se encuentran aquí y aquí. Contienen neuroblastos, que actúan como vías para las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Al principio, la placa neural es plana. La formación del tubo neural se inicia con la formación del surco medial en la placa neural. Este fenómeno depende principalmente del comportamiento de las células que ocupan la línea medial de la placa neural. La placa se pliega generándose un surco medial, el surco neural. El sitio en que se genera el surco neural opera como eje el giro de las mitades derecha e izquierda de la placa neural. Debido a ello se denomina bisagra medial. El efecto bisagra medial eleva los bordes de la placa neural hacia el dorso. La notocorda y la placa del piso se encuentran fuertemente adheridas y al conjunto se le denomina notoplaca, que aquí está la adhesión de la notocorda y la placa neural, notoplaca. Esta, en el momento en que empiezan a sobrelevarse los pliegues neurales, sufre un proceso de rápida elongación. Durante dicho proceso, la notoplaca es la estructura más rígida del embrión. Las regiones no mediales de la placa neural, por el contrario, exhiben el comportamiento elástico. La notoplaca realiza una fuerza de tracción que genera una línea de tensión generalizada a lo largo de la línea media y las regiones laterales de la placa, debido a su comportamiento elástico. Debido a la acción de estas dos fuerzas, los bordes de la placa se elevan y dejan de estar en contacto con el mesodermo paraxil, y ello permiten que la superficie basal de la placa neural realice interacciones de adhesión directa con la superficie basal del ectodermo epidérmico. Aquí está el ectodermo epidérmico. Y es la adhesión de la placa neural y ectodermo epidérmico. Estas interacciones además generan fuerzas de adhesión intersuperficiales que contribuyen a acentuar los pliegues neurales, que entonces sobresalen hacia el dorso. El acercamiento de los pliegues neurales hacia la línea media podría ser consecuencia de la operación de tres conjuntos de fuerza: el incremento en la adhesión entre las hojas que forman cada pliegue,
hace que aumente la superficie de contacto entre ambas y que los bordes libres de cada pliegue se curven hacia la línea media. Ya está tomando la forma. En las regiones laterales de la placa, promovidas con el contacto ectodermo-epidérmico, se genera a cada lado cambio de forma celular. Producen el mismo efecto descrito en la bisagra medial, como ya lo dije. Estas dos regiones se denominan bisagra lateral, que es esta y esta. Ellas generan fuerzas que curvan el borde libre del pliegue hacia la línea media. Por otro lado, estos efectos son posibles debido a que el resto del ectodermo epidérmico en este momento se comporta como materia viscosa. Se acomoda a las tracciones generadas sobre toda la superficie corporal. Se distingue fácilmente y las tracciones desaparecen. Una vez que los labios del surco neural contactan con la línea media, ellos se adosan fuertemente. En la zona del contacto, el epitelio se desestabiliza debido a los cambios de las propiedades de adhesión en tres poblaciones celulares que se localizan en los bordes que contactan, mientras que las células de la placa neural expresan su continuidad con el ectodermo epidérmico. Se mantiene estabilizada a medida que los bordes de los pliegues neurales aproximan hacia la línea media. Las células de la placa neural cambian y sus propiedades de adhesión. Y aquí vemos los cambios de las propiedades en la adhesión, que son aquí en la cresta. La degradación de la membrana basal. Este proceso de desagregación y reagregación de los epitelios está acompañado de una degradación de la membrana basal. Durante dicho proceso se pierde transitoriamente en sitios localizados la separación entre epitelio y mesénquima. Las células de la cresta neural abandonan entonces el epitelio y se introducen en el comportamiento mesenquimático. Una vez que migran las células de la cresta neural, reconstruye en la línea media dorsal la continuidad entre los bordes derecho e izquierdo del ectodermo epidérmico. Aquí está la cresta neural y el ectodermo epidérmico. De esta forma, el ectodermo epidérmico cubre la superficie dorsal. Este ectodermo genera señales que tienen importante influencia en el desarrollo ulterior de la cresta neural. De esta forma, el ectodermo epidérmico cubre la superficie dorsal y se constituye el tubo neural que queda cubierto por el ectodermo. Entre ambos quedan las células de la cresta neural. En la región cefálica de las células de la cresta neural abandonan el epitelio antes que se cierre el tubo neural. En la región medular lo hacen recién cuando los labios derecho e izquierdo se fusionan. Aquí ya quedó el tubo neural, la cresta neural y el ectodermo epidérmico. Finalmente, las células de la cresta neural migran lateralmente y se ubican a ambos lados del tubo neural. Mientras tanto, en los somitas del mesodermo paraxil, que quedan ubicados a ambos lados del tubo neural, se constituye el dermatomo. Una parte de las células del dermatomo migran medialmente entre el ectodermo epidérmico y el tubo neural y generan, el mesénquima que atribuye a separarlos.
Al mismo tiempo, se refuerza la membrana basal y la matriz extracelular adyacente a dichos epitelios. En dicho mesénquima, más tarde, se introducen poblaciones de células del esclerotomo y estas células contribuyen a generar las cubiertas cartilaginosas y luego óseas que forman los huesos que delimitan al conducto raquídeo. En la región craneal, dichos tejidos provienen del mesénquima cefálico que generan las propias células de la cresta neural. Ahora mostraré unos dibujos que hice aparte. Y aquí se muestra la placa neural y el desarrollo inicial del surco neural y pliegues neurales. Aquí está la imagen de la placa neural, la membrana orofaringea, el proceso notocondral, el nivel de sección B, línea primitiva, membrana cloacal y el nodo primitivo. En esta se muestra la vista de un embrión mediante la eliminación de amnios. La placa neural y el pliegue neural, el surco neural, el amnios, el mesodermo y la placa notocondral. Aquí en la imagen los pliegues neurales se han fusionado frente a los somitas cuarto a sexto, pero no se han fusionado en los dos extremos. El neuroporo caudal, los somitas, el neuroporo rostral, el surco neural, el pliegue neural y los niveles de secciones D, E y F. Y aquí son secciones transversales en los niveles mostrados: somita, notocorda, celoma intraembrionario, cresta neural y surco neural. Para finalizar, la formación del tubo neural y su separación del ectodermo de su superficie. El tubo neural, el ectodermo de superficie. Para finalizar, la formación del tubo neural y su separación del ectodermo de su superficie. El tubo neural, la cresta neural, el ectodermo de superficie, la aorta dorsal y la notocorda.